Y ya les comparto la presentación. Listo, por acá entonces ya arrancó. Entonces nada, vamos a retomar lo que estábamos trabajando la semana anterior. Entonces, les decía que me confirman ahí porfa si ven la diapositiva. Sí, profe. Listo, entonces decíamos que cuando estamos desarrollando una investigación, pues tenemos que tener en cuenta que era un proceso lógico, estructurado, riguroso. Eso no se hace ahí a la topa tolondra, de cualquier forma, de cualquier manera. Entonces, hablábamos de la teoría del método y decíamos que inicialmente o el punto de partida es la selección o elección de un tema. Ese tema normalmente está ligado a una problemática. Entonces, por lo general, los procesos de investigación que se desarrollan en su gran mayoría, ojo, no siempre, pero en su gran mayoría, se inician o comienzan a partir de una problemática vivida, evidenciada. Entonces, tenemos una problemática y a partir de ella, entonces empezamos a desarrollar el proceso de investigación. Entonces, en este caso, pues escogimos, seleccionamos el tema de trabajo, el tema de investigación. Luego, en una segunda etapa o en un segundo paso, entonces hablamos de una delimitación del mismo tema. Entonces hablábamos que teníamos varios elementos ahí a tener en cuenta cuando delimitamos el problema. Luego definíamos claramente cuál era el problema de estudio, cuáles eran sus posibles causas, cuáles eran sus posibles consecuencias. Planteábamos una justificación de por qué abordar ese tema y cosas por el estilo. Planteamos unas metas o unas tareas a cumplir o a lograr con el proyecto, con la investigación. Planteamos o desarrollamos un marco teórico donde encontrábamos elementos conceptuales, elementos teóricos como tal, referentes de otros personajes que hubieran trabajado o estudiado problemas similares o cosas muy similares a nuestra temática. También dentro de este marco, bueno, en general se llama marco referencial. El teórico es un solo punto, que es la teoría, pero que luego lo ampliamos y involucramos lo que tiene que ver con las leyes, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista ambiental, ya desde el punto de vista tecnológico, también se consideran varios elementos que hacen parte de este bloque acá. Luego hablamos de una metodología donde planteamos y definimos claramente cuáles son las variables de estudio, quién es la población, quién es cuál es la muestra, si vamos a trabajar con una muestra, entre otras más. Listo. Y por último teníamos la elaboración de los informes. Entonces por acá teníamos desglosado cada uno de estos elementos, ya me fui muy largo por acá. Entonces, esa elección del tema, pues casi siempre surge o parte a parte, se deriva de una problemática y pues planeamos cuál es el tema a partir de esa problemática que tenemos. Hablábamos y decíamos que la delimitación que iba muy ligado con los objetivos, entonces estaba enmarcada dentro de los recursos disponibles, por ejemplo, tanto físicos como económicos, disponibilidad de tiempo y otras cosas, disponibilidad de dinero y otras cosas, facilidad para poder acceder a cierto tipo de información que se requiera o a ciertos elementos que hagan parte pues de la investigación. También tenemos dentro de esa limitación pues definir hasta dónde podemos llegar, que como nos mencionaba Néstor, pues va muy ligado a los objetivos, cuál es el alcance y cuáles son las restricciones o los límites que tenemos, pues para que lo tengan ahí. Los objetivos, bueno, dentro del problema de estudio les decía, identificar claramente el problema, hacer una pequeña descripción del mismo, identificar cuáles son los elementos que conforman el problema, cuáles podrían ser unas posibles causas, cuáles podrían ser unas posibles consecuencias, y realizar una formulación. Una formulación es escribir una pregunta, básicamente. Cuando hablamos de la formulación es escribir la pregunta de investigación. Esa pregunta se deriva o está relacionada directamente con la hipótesis. La hipótesis la planteamos por acá en el marco teórico, es donde nosotros en forma afirmativa damos nuestro concepto frente a cómo podremos resolver la problemática. Entonces, en la hipótesis uno lo lanza o lo formula en forma positiva, pues como una proposición, pero en la formulación acá dentro del problema de estudio, entonces uno normalmente primero plantea la hipótesis y luego se vuelve a escribir la formulación.
para que haya la relación directa acá. ¿Por qué? Porque uno coge esa hipótesis, esa proposición y la plantea en forma interrogativa, la escribe en forma de pregunta y listo. Entonces, algunas tips ahí para que no se compliquen tanto con esto. Primero plantean la hipótesis y ustedes dicen, bueno, yo voy a investigar o voy a tratar de darle solución a tal problemática y yo desde lo que he podido observar, desde lo que he podido consultar, desde lo que he podido leer, desde lo que he podido dialogar con X o Y personas, entonces considero que una posible solución sería esta. Entonces se devuelven y escriban la formulación. Entonces colocan esa hipótesis en forma de pregunta. Bueno, luego hablábamos de la metodología, entonces población muestra, lo que les decía, el componente estadístico fuerte, población muestra, cómo vamos a recopilar los datos, cómo lo vamos a recoger, si a través de encuestas físicas o a través de encuestas virtuales, o si lo vamos a hacer por un formulario que mandamos por correo electrónico, o si vamos a entrevistar directamente a la gente en la calle o en un centro comercial, o vamos a ir de casa en casa. Bueno, ahí uno define eso. ¿Cómo se va a tratar la información? ¿Cómo vamos a procesar esos datos que vamos a recolectar? Entonces, si vamos a utilizar algún software o algunas herramientas informáticas para hacer ese procesamiento, o si lo vamos a hacer en forma manual. Entonces, ¿cómo vamos a tabular los datos? ¿Cómo lo vamos a codificar? Entonces, acá es el componente estadístico fuerte dentro de la investigación, dentro de esa metodología. Y por último, lo que les decía la semana anterior con lo que terminaba era la construcción y elaboración de los informes. Y les recalcaba mucho que por lo general los estudiantes comienzan por el último paso. Comienzan a escribir el informe, a hacer el documento, pues, antes de haber pasado por todas estas etapas. Entonces, por eso se vuelve un proceso muy largo, muy tortuoso y muchas veces lleno de muchas espinas. Un trayecto muy espinoso, porque empezamos de atrás para adelante. Entonces, nada, empezamos al revés. Nos sentamos a escribir el documento ya. Resulta que eso es lo último. Que les decía también que a medida que uno va pasando por cada una de estas etapas, pues las puede ir documentando. Cosa que cuando usted se siente a construir el documento ya tenga todo eso, y todo eso es un insumo muy grande para la elaboración del informe. ¿Por qué? Porque es que en el informe debe aparecer registro documental de todos estos pasos. Entonces debe aparecer el tema de investigación, cuáles son sus alcances y límites, de qué recursos disponemos, cuál es la identificación de la problemática, la descripción, la justificación, la pregunta de investigación. Tienen que aparecer el objetivo general y los objetivos específicos en el documento, en el informe. Tiene que ir eso. También debe ir ahí, como les decía ahora, ya en el informe se llama marco referencial y aparece el marco teórico donde están los antecedentes, todo el marco conceptual, lo que tiene que ver con conceptos, conceptos y con teorías. Como les decía, podemos también aquí en ese marco referencial introducir todo lo que tiene que ver con la parte legal, todo lo que dicen las normas o leyes referentes al problema que estamos tratando, el marco ambiental, qué impacto va a tener sobre el medio ambiente el desarrollo o la ejecución del proyecto y qué consecuencias desde el punto de vista ambiental podría generar la resolución de ese problema que estamos estudiando. La hipótesis y las variables a trabajar, bueno, la metodología y todo esto de si voy a hacer una encuesta, tiene que aparecer la encuesta. Si yo ya tabulé la información y la tengo en tablas de Excel, por ejemplo, debo de colocar esas tablas. Si construí gráficas, entonces debo de colocar las gráficas. Entonces todo eso son insumos para la elaboración del informe. ¿Por qué? Hay que documentarlo, como yo decía también la semana anterior. Pues a veces tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buenas propuestas para resolver problemáticas, pero una cosa es tenerlas y otra cosa es poderlas presentar. Entonces, para poder presentarlas, pues necesito documentarlas. Y por lo general, pues, desafortunadamente, muchas veces prima más el documento que la idea en sí como tal. Entonces, si yo tengo una propuesta muy buena para presentársela a una empresa o a una compañía, entonces inmediatamente pues me abren un espacio para yo socializar la propuesta, no sé, con el grupo de ejecutivos de la empresa. Pero al final siempre me van a decir, bueno, listo, muy bien, muy chévere, todo muy bonito, pero necesitamos que nos deje el documento para nosotros estudiarlo más a fondo, más en detalle y luego nos comunicamos con usted, no nos llamen, nosotros te llamamos y listo.
Entonces, si yo no tengo el documento, yo hice una presentación muy bonita y todo, y les gustó mucho, pero no tengo la documentación, entonces, no, qué pena con usted. Entonces, vaya, elabore, redacte el documento y cuando lo tenga bien, me lo presenta y hablamos. En el transcurso de eso, pues llegan otras 10 o 4 o 20 propuestas para resolver el problema de la empresa y cuando yo llegue con el documento, pues ya han resuelto el problema desde ayer. Entonces, mucho cuidado con eso, que son dinámicas muy cotidianas. También les decía que dentro de su formación profesional, pues se hace indispensable la presentación y elaboración de informes. Entonces, pues esos informes o esos soportes documentales son valiosísimos desde el punto de vista contable. Entonces, tengamos en cuenta eso. Acá en este informe, que aquí no aparece ninguno de estos pasos, o esta etapa acá, la última parte hace referencia a los resultados obtenidos y a las conclusiones. Entonces, en el informe tenemos que anexar o tenemos que agregar eh, la parte de los resultados que se obtienen, pues básicamente es el análisis de esta información, son los resultados que obtenemos y las conclusiones. Entonces, ¿qué podemos decir? Si la hipótesis era cierta o no, si era falsa, si no se cumplía, si tengo que volver a reformular la hipótesis y volver a comenzar, o si efectivamente sí se pudo superar la problemática. Y también hacer unas recomendaciones para posibles mejoras o proyecciones del proyecto a futuro. Entonces, dentro del informe debe aparecer esto. Al igual que todo su soporte bibliográfico. Entonces, como es un documento y es un documento formal, pues debe de cumplir con su bibliografía, porque muchas de las cosas que usted va a colocar en ese informe no son suyas. Por ejemplo, la parte del marco teórico, usted no lo puede inventar, usted lo va a consultar y lo va a copiar, a pegar, pues, digámoslo así literalmente, en el documento, en el informe. Entonces, si usted va a hablar de la teoría de Fayol o la teoría de Taylor, desde el punto de vista administrativo, no sé qué, una parte de eso, entonces usted lo copia y lo pega ya. Y usted tiene que referenciarlo, entonces usted tiene que colocar su referencia bibliográfica. Si usted está utilizando el reglamento o el pacto de convivencia de la empresa o el reglamento laboral, pues, de una empresa y usted la está utilizando en su construcción de su informe, de su documento, usted necesita referenciarlo ahí, eso no se lo inventó usted. Eso, el manual de funciones, el manual de cargos, o no sé qué, en una empresa, pues eso es de la empresa. Entonces, si usted lo está usando, necesita referenciarlo ahí. Entonces, en el informe debe aparecer todas esas referencias bibliográficas utilizadas y aplicadas. Entonces, la construcción del documento, como les decía también ahora 8 días, a veces se convierte en la piedra en el zapato, se convierte en el talón de Aquiles, porque pasamos por todas estas etapas y lo hicimos muy bien y nos gustó y resolvimos el problema y todo, pero cuando lo vamos a documentar se nos convierte en una tortura. Entonces, pues la idea con este curso es que ustedes tengan la posibilidad de tener claridad sobre eso para que lo vayan haciendo a medida de que van desarrollando el proyecto y no esperar hasta el final. Bueno, cuando hablamos de la elección del tema, entonces decimos que es el punto de partida de cualquier investigación. Y otro gran dilema. Muchos piensan que elegir el tema simplemente es escribir un título. Nada. A mis estudiantes yo siempre les digo, el título es lo último que se escribe. Cuando usted ya haya hecho todo, ahora sí dele un título a su proyecto. Pero muchos estudiantes arrancan por escribir un título ahí todo pomposo y todo paparachoso y después no saben cómo darle salida a eso. Entonces, por lo general, yo siempre les digo, vea, al final, cuando usted ya esté terminando, cuando ya haya terminado, escriba el título de su proyecto. Porque usted ya tiene claro de qué trata, de qué habla, qué fue lo que abordó, cómo lo abordó, qué conclusión y qué resultados tuvo. Pues ahora sí, escriba el título, le va a salir de una le va a salir. Pero muchos no tienen nada y arrancan a sentarse en primer dolor de cabeza. ¿Qué título le pongo al proyecto? ¿Qué título le doy? Pues madre, entonces nada de eso. Aquí dice que ni la temática última de la investigación, sino que se convierte en el primer insumo sobre el cual trabajar. Ojo, el título es lo último que escribo. Yo escojo el tema primero, ya después lo moldeo y lo pulo y le escribo el título. Tengan en cuenta eso. Entonces, escoger el tema no es escribir el título. Como les digo, eso escribe al final. Seleccionar de las situaciones reales, se selecciona pues el tema de situaciones reales y debe originar normalmente lo que yo les digo. Parten de problemáticas actuales, existentes, reales.
Y nuevamente les reitero, no se trata de resolver el problema más grande de la humanidad. No se trata de resolver el problema más grande del mundo. Nada. Se trata de resolver un problema que sea real, que sea latente y que esté causando inconvenientes. Entonces, a nivel empresa, por ejemplo, donde ustedes o con quien ustedes trabajan, ustedes pueden identificar perfectamente diferentes tipos de problemáticas. El chiste está, por ejemplo, si van a hacer un trabajo de grado sobre tu área de formación profesional, lógico que usted está estudiando contaduría, no me va a salir con un proyecto de, no sé, de cocina. Tiene que ser un proyecto o tesis pues, de grado que esté relacionada muy cercanamente con el área contable, con la parte contable. Entonces, para los que trabajan, que son muchos de los estudiantes de la universidad, casi todos están ubicados laboralmente hablando, entonces es muy, entre comillas, muy fácil, o les queda muy fácil poder al interior de sus empresas identificar problemáticas que se presentan. Porque es que ninguna empresa es perfecta, ninguna compañía funciona al 100%. En diferentes áreas de las empresas encontramos diferentes tipos de problemáticas. Y esas problemáticas afectan de una u otra forma el normal funcionamiento de toda la empresa. Entonces, si usted está trabajando en X empresa y usted desde el punto de vista contable, que es el que a usted le interesa en este momento, puede identificar una problemática, así sea muy simple, pues, que uno considere muy sencilla, pero es una problemática real que existe y que está generando pues, dificultades o está trayendo consecuencias negativas para la empresa, métase con ella y haga un trabajo de grado, se ahorra lo del diplomado, o se ahorra lo de la especialización, o lo del seminario, eso es lo que hacen ahora la mayoría de estudiantes para graduarse. Se ahorra platica y aprende mucho, porque la elaboración de un proyecto de investigación realmente uno aprende mucho. Tiene que aplicar muchas de las herramientas que utilizó y que vio y que estudió durante su formación profesional. Entonces, es una buena opción. Entonces, yo les digo, muchachos, si ustedes tienen desde el punto de vista laboral la posibilidad de resolverle una problemática a su empresa, mejor para ustedes. Imagine usted cuando llegue con su título, con su cartón de profesional a pedir un aumento, un ascenso eh, ante sus jefes y ellos ya tengan claro que usted ya abordó con su formación profesional y contribuyó con la empresa resolviendo una problemática que estaba ahí, pues entonces es una muy buena carta de presentación. Entonces tengámoslo en cuenta, tengámoslo presente, porque se nos puede dar. La semana pasada esto nos hablaba de unos ejemplos ahí con algunos clientes que tienen y realmente pues podemos evidenciar en los comentarios que nos hacía grandes problemáticas, ¿no? Y estaba tratando con profesionales, pues, estaba tratando con profesionales. Entonces, tenaz. Entonces, si desde el punto de vista profesional yo puedo contribuir al desarrollo de mi empresa o de la empresa donde yo laboro, pues no creo que ningún jefe lo vaya a ver con malos ojos. No creo que ningún jefe vaya a poner problemas si usted quiere ocuparse desde su formación profesional de abordar una problemática que se presente al interior de la empresa. Entonces, sería una buena carta de presentación. Por acá dice que el tema pues, es un factor dentro de la problemática. Es un proceso que depende netamente del investigador. Ojo, la mayoría de la literatura nos dice el tema de trabajo depende del investigador. Entonces, si yo soy contador, pues lógicamente yo voy a tratar de solucionar o de investigar problemas que tengan que ver con mi formación profesional. Si yo soy médico, pues lógicamente yo voy a tratar de abordar o solucionar problemas que tienen que ver con la medicina. Entonces, si yo soy un profesional contable, pues yo no puedo tratar desde mi formación profesional, por más que yo quiera, tratar de encontrar la vacuna para el SIDA o la cura para el cáncer. Desde mi formación profesional contable, me va a quedar muy difícil, con las bases profesionales que tengo, encontrar una vacuna para el cáncer o encontrar la cura para el cáncer o para el SIDA. Nada. Pero si yo soy médico, si yo soy biólogo, pues ya es otra cosa. Si yo soy químico, entonces pues ya es muy diferente. Es como yo decirle a un químico,
vea, tengo esta problemática en el área financiera de la empresa, siéntese a investigar y a resolverme. Entonces, pues nada, lógicamente el químico me va a decir, no, es que yo no estudié para eso, a mí lo mío es otro cuento. Entonces, por lo general, el tema o la problemática de trabajo, pues depende netamente de la persona o de las personas que se van a dedicar a hacer la investigación. Entonces, pues lógicamente uno busca cosas afines, cosas que le gusten para investigar. Entonces, aquí encontramos nuevamente un gran dilema para los estudiantes. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes, como les digo, tienen la mayoría de la ventaja de que ya trabajan, ustedes ya tienen una visión diferente frente a, porque ustedes están en una empresa o en un entorno laboral y ahí se presentan muchas situaciones, problemas. Pero yo decirle, por ejemplo, a Estefanía, que no está, Estefanía no trabaja, sí, no trabaja, Estefanía, sí. No, profe. Listo, entonces yo decirle, Estefanía, búsquese un tema de investigación. Entonces, jue madre, y entonces, bueno, lo que pasa es que por mi cuadra está pasando tal y tal cosa, bueno. Y yo le entro a preguntar, lo primero que yo le digo, Estefanía, ¿y usted le interesa ese cuento? ¿A usted le interesa eso que me está planteando? No, profe, a mí la verdad no, eso no, a mí no me gusta. Entonces, ¿para qué lo va a investigar? No, pues entonces, ¿qué investigo? Es que eso es lo que yo tengo ahí. Yo abrí la puerta de la casa, yo vi el problema ahí en el andén. Entonces yo quise investigar eso. Entonces ahí se convierte acá un pequeño dilema en que muchas veces por el afán de desarrollar un proyecto escogemos cualquier temática y muchas veces esa temática no es de mi agrado. Entonces el proceso de investigación se convierte en un dolor de cabeza porque desde el principio ya estamos mal, estamos arrancando mal. La idea es que el tema que usted ha escogido, seleccionado para investigar, sea de su gusto, sea de su agrado, para que usted se sienta cómodo o cómoda trabajando o investigando, dedicándole tiempo a eso. Si yo soy chef y yo estoy tratando de buscar nuevas recetas, nuevas combinaciones de sabores, nuevos cruces de ingredientes o no sé qué, pues lógicamente yo voy a disfrutar del tiempo que voy a estar allá experimentando en la cocina hasta que me cuadre el plato que me estoy inventando. Pero si a mí no me gusta para nada cocinar, pues yo qué me voy a meter a una cocina a inventarme una receta, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que yo no lo voy a disfrutar. Entonces, ¿para qué? Hay, muchas veces pasa eso. Entonces, el estudiante que no tiene claro o no tiene una afinidad sobre el tema de investigación, entonces termina aburrido, termina estudiando, investigando algo que no le gusta, entonces muy tenaz. Por eso se convierte en un camino de espinas, como les decía ahora. Entonces, esa selección o escogencia del tema depende muchísimo, muchísimo del investigador. Se recomienda que sea un tema de agrado, lo que les decía, del cual se tengan conocimientos previos y que conozcamos temáticas relacionadas, temáticas afines. Yo a ustedes los pongo a investigar sobre, no sé, física nuclear, pues ustedes dicen, no, pues que no somos económicos, financieros, contables. Nosotros no tenemos nada que ver con los físicos nucleares. Entonces, usted no tiene ni conocimientos o tendrá unas breves nociones, pero de ahí para allá no más. Entonces va a ser muy duro, va a ser muy difícil tratar de abordarlo. Entonces, a la hora de escoger el tema es fundamental tener en cuenta esos aspectos. Cuando hablamos de la delimitación del mismo, entonces decimos que se realiza, yo les decía, tiempo y lugar, espacio, tiempo y lugar. Entonces, esfera temporal, entonces el tiempo es fundamental. Puede que yo estudie una problemática este año y puede que otra persona lo haya hecho hace 10 años atrás, la misma problemática, y que los resultados sean distintos, no tiene que ser necesariamente los mismos. Por ejemplo, problemática del cambio climático. Hace años, décadas ya, se viene estudiando, pero si yo comparo los resultados obtenidos por una investigación del año 2010 frente a la problemática del cambio climático, van a ser completamente diferentes a los resultados obtenidos de un estudio similar en el año 2020. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo y las condiciones han cambiado y bueno, muchas otras cosas más. Entonces, por eso cuando hablamos de la delimitación es fundamental involucrar al tiempo. La parte espacial hace referencia a la posición geográfica. Entonces, cuando yo estudio un problema, puede que ese problema esté dándose en Cartago
y puede que también se esté dando en Anserma, pero las características de la problemática, así sea la misma, en esos dos sitios pueden ser diferentes, pueden ser distintos. Entonces, por ejemplo, vámonos con el tema del paro, vámonos con el tema de los bloqueos. Entonces, las características de los enfrentamientos, por ejemplo, que se han derivado por los bloqueos en el municipio de Cartago y en el municipio de Anserma son diferentes, son distintas. Así la problemática sea la misma. Es que por consecuencia de los bloqueos, entonces se está enfrentando el SMAT con los manifestantes. Pero las características de esas confrontaciones en ambos espacios geográficos son distintos. ¿Por qué? Porque las características de Anserma son un poco diferentes a las de Cartago. Porque entonces los manifestantes de Anserma se ubicaron en el Romboy y pues de ahí para allá sigue la Lomita, bueno, y por ese lado no hay tantas casas o no hay tanta aglomeración de barrios o no sé qué. Pero los manifestantes en Cartago se ubican ahí en la glorieta de los Almendros o allá en el puente de Bolívar, y resulta que el entorno geográfico ahí está rodeado por varios barrios, y en esos barrios habitan muchos niños y muchos personajes o muchas personas de la tercera edad. Entonces, esa dinámica hace que sea diferente el análisis o la investigación de esa problemática. Consecuencias que pueda tener o que pueda arrojar o que se puedan derivar de los enfrentamientos entre la policía, el ESMAD y los manifestantes a causa de los bloqueos generados por el paro nacional. Entonces, tengo que ubicarme espacialmente. En el municipio de Cartago. En el municipio de Cali. En el municipio, en el distrito capital de Bogotá. Las características son distintas desde el punto de vista espacial. Entonces, por eso es necesario en esa delimitación decirlo y marcar. No, yo quiero estudiar a nivel regional, eje cafetero, por ejemplo, porque yo puedo encontrar unas características generales en Pereira, en Manizales, en Armenia, en Cartago, o a nivel departamental, entonces en el Valle del Cauca, entonces, bueno, entonces, pero entonces uno vincula y hace la claridad sobre ese entorno espacial. Al igual pues que la temática. Entonces yo les decía, una cosa es hablar del COVID-19, bueno, digamos ahora sigo con el ejemplo, una cosa es hablar del paro, solo el paro. Hablar del paro implica muchas cosas. Consecuencia, bueno, reforma tributaria, reforma a la salud, reforma pensional, reforma al trabajo, al código del trabajo y muchas otras cosas más. Y otra cosa ya es delimitar por completo el tema. Entonces, listo, de la que se está viviendo, de la situación vivida, de la problemática que está generando con el paro, yo quiero investigar, estudiar, analizar las consecuencias o repercusiones que está teniendo, que se están generando de los enfrentamientos que se están dando entre la fuerza pública y los manifestantes a consecuencia o por motivo de los bloqueos. Porque pues básicamente los enfrentamientos se están dando porque la policía o la fuerza pública interviene para desbloquear, entonces ahí es donde se generan los enfrentamientos. Por ejemplo, en Anserma la cosa había estado muy calmada durante todo este tiempo hasta que llegó el ESMAD a levantar el bloqueo. Ahí fue que se presentaron los enfrentamientos, pero hasta antes no había tenido ningún problema la protesta en Anserma. Estaban bloqueando ahí su rumbo y su acceso al pueblo y todo eso, pero no habían tenido enfrentamientos hasta que llegó el fin de semana pasada el ESMAD y listo. Entonces, ahí estoy delimitando la temática. Entonces, es básico tener claro eso. Lo que en otras palabras, pues da el tema de estudio, ubicado en tiempo y lugar, ubicación geográfica. ¿Y cuál es el tema central sobre el cual me voy a ocupar? Entonces, es fundamental eso. Teniendo uno claro esos elementos, entonces, pues ya por acá uno ya puede, entonces ahí con todo lo que he dicho ya podrías entrar a escribir un título sin haberlo hecho, pero ya tengo una idea de más o menos qué es lo que voy a hacer, para dónde voy, y ya pues tengo elementos para poder redactar un título de mi proyecto. Por acá dice dentro de la limitación del tema, incluimos la justificación. Ojo, ¿por qué? La justificación tiene que responder al por qué. ¿Por qué vamos a hacer esa investigación? ¿Por qué? Eso es la justificación, la respuesta al por qué. Contemple la pertinencia del tema de estudio en aspectos naturales del ejercicio de investigación formativa. Entonces, acá tiene que haber completamente coherencia
lógica entre lo que voy a estudiar, porque es pertinente abordar esa problemática. Entonces, esa justificación sale de ahí. Ah, porque es que a causa de esos enfrentamientos, entonces se están generando problemas con los habitantes de los sectores aledaños o de los sectores que residen en los sitios de enfrentamiento, de confrontación. Se están presentando, por ejemplo, caso Cartago, personas de la tercera edad que están teniendo problemas respiratorios, niños también, bebés, incluso la semana pasada había salido hasta un rumor que se había muerto un bebé de 3 meses, a la final eso como que fue pura carreta. Pero lo que sí es cierto es que se están afectando los vecinos o los residentes del sector a causa de los gases que se están lanzando. ¿Por qué? Porque eso se dispersa por el aire y se mete en las casas del sector. Entonces, pues habitan niños, habitan adultos mayores y pues aquellas personas que tengan problemas respiratorios, pues ahí se va a agudizar la cosa. Entonces, ¿por qué es pertinente abordar esa problemática? Ah, porque es que vea, estamos teniendo consecuencias sobre la salud de los habitantes del sector. Ah, listo, entonces vale la pena, claro, vale la pena, metámonos con eso, vale la pena resolver ese problema. Entonces, listo, si es pertinente. Entonces uno aquí en la justificación explica eso, por qué es pertinente, por qué es importante abordar esa problemática y resolverla. Entonces, eso va acá dentro de la limitación del tema. También pues ahí marcamos cuáles son los límites y los alcances que tiene la investigación. Entonces, voy a hablar entonces específicamente de los bloqueos. Bueno, en Cartago no hay más bloqueos. Bueno, había otro que era el de los camioneros allá yendo para Zaragoza, pero ese ya como que lo abolieron por completo. Pero digamos que yo iba a limitarme es que específicamente a trabajar con Puente Bolívar, o el sector pues de allá de los lados de los almendros y eso. Porque si me voy para la Villegas, cuando estaban los camioneros ahí en Contegral, ahí en Ecopetrol, pues las características son diferentes. ¿Por qué? Porque por ahí casi no hay casas, por ahí no hay barrios, por ahí no, por ahí es más bien al aire muy libre, entonces sería diferente. Entonces yo lo limito, yo solo quiero hablar de ese sector. Es más, yo podría decir, solo quiero hablar de los habitantes de La Arenera, por ejemplo, que han sido los más afectados. Con lo de ayer, pues ya llegó Collarejo, llegó San Vicente. Bueno, la semana pasada también algunos partes de San Vicente vieron afectados. Pero los que casi siempre han llevado pues del punto, por decirlo así, han sido los de La Arenera, son los que están ahí debajo del puente, al lado del puente. Entonces, allá siempre se va el humo de esos gases para allá. Entonces, yo podría delimitarlo y solo hablar ahí. Porque ahí es donde cae más duro, con mayor fuerza el gas, por decirlo así. Entonces, ya los de Collarejo, bueno, a excepción pues, de lo que pasó ayer, que ya ahí sí lo vivieron en carne propia, pero pues nada. Pero, por ejemplo, ayer yo salí a la puerta a las 5 de la tarde y sentí el gas. Yo vivo en la alcaldía, por acá por la sexta con octava y los enfrentamientos eran por ahí en el hospital, pero se sentían. Pero lógicamente las consecuencias o las repercusiones, nada, lo sentí porque me empezó a picar la garganta y me empezaron a picar los ojos un poquitico. Pero si hubiera estado metido allá en el lado del hospital, pues estaría llorando y vomitando y de todo, pues con lo que genera ese gas. Entonces, por eso es importante también tener esos límites. Lo de los recursos, personal, recursos económicos, institucionales, son fundamentales. Tiempo, necesitamos a ver con cuánto tiempo disponemos. Entonces es básico y es fundamental tener toda esa vaina clara. Dentro de la problemática o el problema de estudio, entonces la identificación, entonces tener claramente identificada la temática de estudio. El título, como les dije, eso lo puedo dejar incluso para el final escribir. Lo que sí tengo que tener claro es que en ese título tiene que ir la presentación de lo que se va a investigar. Y tiene que ser una idea clara que cuando uno lo lea, inmediatamente genere el interés de la persona por revisar esa investigación. Entonces, una idea clara, concisa y precisa de lo que se va a abordar en la investigación. En el planteamiento, entonces, nos marca la ruta o la dirección del estudio y da pie para la elaboración de los objetivos para la solución de la problemática. Entonces, recordemos que en el planteamiento, entonces, aparece
la descripción de la problemática, posibles causas, posibles consecuencias y la formulación de la pregunta de investigación. Pero como les digo, esa la pueden dejar en stand-by mientras escriben la hipótesis, para que cuando tengan la hipótesis se devuelven acá al planteamiento y escriben o formulan la pregunta de investigación. Recuerden que la idea es que haya coherencia total de los elementos de investigación. Los objetivos, pues ya les había dicho la semana pasada, tenemos un objetivo general que es la meta global a la cual queremos llegar, o queremos cumplir. Dice que lo constituye un postulado global sobre lo que se quiere alcanzar con la investigación, respondiendo a las preguntas ¿qué, para qué y dónde? ¿Qué, para qué y dónde? Este orienta y perfila la investigación hacia la respuesta. Les decía la semana pasada, yo cojo el trabajo, reviso el objetivo y me voy a las conclusiones de una, sin mirar qué pasó por la mitad. Tiene que haber completa coherencia. ¿Por qué? Porque es que el objetivo me orienta, me perfila, me conduce a las conclusiones. Y si no hay coherencia entre los objetivos y las conclusiones, ahí hay un problema muy grande en el trabajo que se hizo. Entonces, mucho cuidado. Y está directamente relacionado el objetivo general con la pregunta de investigación. Está completamente relacionado. Es más, muchos plantean casi que lo mismo que colocaron en la hipótesis como objetivo general. Solo que hay que tener en cuenta verbos o la redacción pues del objetivo para que quede como un objetivo. Los objetivos específicos pues son esas pequeñas tareas, esas pequeñas acciones que tengo que cumplir apuntando a la meta general. Entonces, apuntándole a la meta general. Entonces, tengo una serie de acciones o de tareas pequeñas. Es como coger la tarea grande y subdividirla o repartirla en tareas pequeñitas. A medida que yo voy cumpliendo unas tareas pequeñitas, ya estoy cumpliendo parte del objetivo general. Y cuando ya tenga todas las tareas pequeñitas hechas, quiere decir que ya cumplí con el objetivo general. La pregunta de siempre, profe, ¿y cuántos objetivos específicos se necesitan? Los que usted necesite. Eso depende del problema que esté resolviendo. Y eso depende de cuál sea la meta que usted se está fijando acá en el objetivo general. Entonces, si es una meta muy alta, pues muy grande, lógicamente va a tener que tener en cuenta que va a tener una gran cantidad de objetivos específicos. Entonces, estas son las acciones o tareas puntuales que tenemos que tener o que tenemos que cumplir para poder llegar al objetivo general. Es importante considerar que todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de sus objetivos. Son fundamentales ya que sin ellos no se puede definir los medios para desarrollar la investigación. Ojo, evaluación de los objetivos. ¿En dónde los evalúo? En la conclusión. Usted en la conclusión dice si se logró o no se logró la meta. En los resultados, ¿se pudo llegar o no pudo llegar? Si usted, por ejemplo, no sé, me va a inventar cualquier cosa acá, me puso objetivos específicos como, bueno, listo, digamos que un objetivo general, estudio de la factibilidad de la venta o de la construcción y puesta en funcionamiento de la empresa de arepas Maicito. Entonces, va a hacer un estudio de factibilidad. Esa es la meta. Yo quiero, a través de la investigación que voy a hacer, concluir si vale la pena o no vale la pena implementar esa empresa en Cartago. Pues digamos, pongámosle tiempo y lugar. Cartago, en el municipio de Cartago, en el año 2021. ¿Vale la pena o no vale la pena? Eso es la meta que me estoy colocando. Cuando yo hablo de estudio de factibilidad, es ver si es viable o no es viable. Desde el punto de vista económico, normalmente se mide, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo general, esa es mi meta general. Voy a mirar, voy a hacer el estudio de la factibilidad de la empresa Arepas Maicitos en el municipio de Cartago en el año 2021. Ah, listo. Entonces, esa es la meta general. Para yo poder hacer eso, tengo que dar unos pequeños pasos por acá. Entonces, son los objetivos específicos. Entonces, listo. Entonces, para poder hacer ese estudio de factibilidad, entonces, primero tengo que hacer una revisión teórica, por ejemplo. Tengo que consultar.
Entonces, una indagación. Digamos que vamos a hacer una consulta teórica, una fundamentación teórica. Va a ser la primera tarea que tengo que hacer. Entonces, ¿de qué trata eso? Yo voy a ir, por ejemplo, a la Cámara de Comercio y voy a solicitar la información acerca de cuántos negocios de arepas existen en Cartago y cuáles son sus características. Pues aparece en la descripción general de la empresa. Entonces, listo. También puedo hacer un trabajo de campo. Aparte de lo que aparece en la Cámara de Comercio, hay muchas otras empresas que no están registradas allá. Entonces yo voy y hago un sondeo por el municipio. Entonces cojo mi carro, cojo mi moto, cojo mi bicicleta y me voy y voy de negocio en negocio y voy mirando cómo está formado, cómo, más o menos el nivel de ventas. Pues uno simplemente a ojo, ¿no? No puedo ir a preguntarle al cliente, al dueño, ¿usted cuánto vende diario? ¿Usted cuánto vende semanal? No, nada de eso, no me lo va a decir, ¿no? Entonces, podemos hacer un sondeo, una observación, es ir y mirar. Me puedo ir para los supermercados y mirar allá cuántas marcas de arepas hay en los estantes o en los congeladores, porque eso también es una competencia para mi negocio. Y más o menos cada cuánto se rota la mercancía en esos stands. Bueno, todo ese tipo de información la podemos recopilar. Entonces, esa es una primera tarea, es una primera acción, eso es un objetivo específico. Listo, después de tener esa información, entonces ahora vamos a hacer una segunda tarea, que es hacer el estudio desde el punto de vista económico. Entonces, yo voy a hacer el análisis económico de la implementación de mi empresa. Entonces, yo necesito entonces determinar cuántos empleados voy a tener, cómo les voy a pagar, en dónde me voy a ubicar, si voy a tener un local propio o tengo que pagar alquiler. En ese sector donde estoy ubicado, en promedio, qué valor tienen los servicios públicos y todo eso, porque estoy hablando desde el punto de vista económico. También tengo que tener en cuenta que tengo que definir un precio para mis productos, entonces, ¿cuál va a ser el precio que voy a establecer o que voy a fijar? También tengo que definir quiénes van a ser mis proveedores y a qué costo voy a adquirir la materia prima y cuánto va a ser el costo de producción de una arepa, por ejemplo. Todo eso, para después poder llegar y comparar valores. Entonces, primero voy a hacer, no sé, un análisis, un estudio de costos y luego una proyección de los ingresos, porque todavía no la he montado, apenas estoy haciendo el análisis o el estudio. Entonces, yo voy a proyectar, basado en la información que recopilé en la primera tarea, que fue investigar el mercado, ahora voy a proyectar mis ventas. Entonces, yo digo, no, entonces, lo más probable es que tenga una proyección de ventas así, en el primer mes tanto, en el segundo mes tanto, en el tercer mes tanto. Y mis costos van a ser estos. Entonces, ya con esos datos, ahora sí puedo cumplir el objetivo general. Después de haber dado esas tareitas, entonces yo ya puedo coger los ingresos que espero obtener, que están proyectados basados en la información que recopilé en el estudio de mercado inicial, marco teórico, estudio de mercado y eso, y contrastarlos con los costos de producción o los costos de funcionamiento. Y ahí, simplemente restando los ingresos con los costos, me voy a dar cuenta si voy a tener utilidades o no las voy a tener. Y ahí puedo responder a lo que estaba buscando en forma general, que era la factibilidad del negocio. Entonces, basado en esos números, yo voy a decir si es factible o no es factible. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Que es lo que voy a escribir acá en las conclusiones, lo que yo le decía que tenía que, a la hora de evaluarlo, cuando yo miro las conclusiones, pues tiene que haber la coherencia con los objetivos. Entonces yo ya voy a escribir, sí, y es viable. Entonces, después de haber hecho todo el estudio, el análisis de investigación de mercado en municipio de Cartago, concluimos que es viable la implementación de la empresa Arepas Maicitos. Por esto, por esto y por esto. Según los resultados obtenidos, el 90% de los cartagüeños consume arepa en el desayuno. Si en total tenemos una población de 180.000 personas y el 90% dijo que sí, entonces vamos a tener unos 160.000, 170.000 potenciales, 172.000 potenciales, 162.000 potenciales clientes de nuestro producto. Entonces tenemos un universo muy grande. Actualmente
el mercado ofrece tantas unidades de arepa, pero según los estudios hechos necesitamos tantas, o sea que hay un déficit de tantas arepas. Entonces el objetivo nuestro, nuestra tarea ahora va a estar encaminada en cubrir ese déficit y teniendo en cuenta una proyección de ventas de tanto y tanto, podemos proyectar unas utilidades de este valor. Por lo tanto, la implementación de la empresa es completamente factible o es viable y listo. Pero miren que en toda esa carreta que me acabo de inventar hay una coherencia con lo que se estaba buscando y con lo que se estaba haciendo. Todo tiene que responder, todo tiene que ser coherente. Entonces, los objetivos son básicos y fundamentales. Acá también otra espina del camino. Los estudiantes se fijan unas metas que muchas veces se les vuelve imposible lograr o imposible cumplir. Yo tengo que tener claro, como lo decíamos la semana pasada, las limitaciones y los recursos de los cuales dispongo. Porque a la hora de plantearme las metas, pues tengo que tener una relación estrechamente con esos recursos, con esas limitaciones. Nos lo decía Néstor la semana anterior. ¿No? Ah, que es que solo disponemos de tanto capital. Ah, bueno, esto ya es una limitación. Ah, lo que pasa es que yo lo que quiero es salir con el producto al mercado. Una cosa es hacer un estudio de factibilidad, otra cosa es montar la empresa. ¿Por qué? Porque si usted en el objetivo, el objetivo general me describe puesta en marcha de la empresa Arepas Maicitos S.A. o SAS o lo que sea, entonces al final yo tengo que ver la empresa funcionando. ¿Por qué? Porque usted escribió acá puesta en marcha. Ah, usted quiso poner en marcha. Si usted me pone estudio de factibilidad o de viabilidad económica de la empresa, usted no tiene que montarla. Usted hace una proyección y no tiene que montarla. Pero si usted me coloca puesta en marcha o implementación de la empresa Arepas Maicitos, usted ahí sí tiene que alquilar el local, comprar la maquinaria, contratar sus empleados y mostrarme la empresa funcionando. Eso fue lo que usted puso en el objetivo general. Entonces, muchas veces los estudiantes no tienen claridad frente a eso y uno mismo, el estudiante mismo se clava el puñal, porque usted dijo que tenía lo que iba a implementar la empresa. Entonces yo le digo, y a ver pues, ¿dónde está la empresa? Ah, no, profe, no, yo solamente hice como una proyección, pero yo no he montado nada. Ah, pero es que en el objetivo usted me puso que la iba a implementar. Entonces no se cumplió el objetivo, entonces no llegó a feliz término de investigación. Ah, profe, es que no, nada. Entonces, reescriba o actualice sus objetivos porque no los va a cumplir. Ah, bueno. Entonces, bueno, y empiezan los cambios en el proyecto. Entonces, tengamos eso muy en cuenta, muchachos. Esta parte es crucial, como les digo. Yo leo el título, leo la descripción del problema, leo los objetivos y me salto de una a las conclusiones. De una. Si no hay coherencia, hasta ahí llegamos. Va, replantee, reformule, reescriba, o vuelva a hacer o empiece desde cero. Y después hablamos. Cuando exista la coherencia entre lo que se obtuvo o entre los resultados logrados o las conclusiones y los objetivos, ahí sí podemos dialogar en el mismo idioma. Mientras que yo empecé hablando aquí de arepas y de un estudio de factibilidad y terminé hablando por allá de panes y que la panadería de no sé qué es muy buena, entonces ya ahí estoy perdiendo el año. Y no hay coherencia entre lo que yo quería y entre de dónde arranqué, teniendo claro para dónde iba y a dónde llegué. Entonces, nada. Yo dije, yo voy de Pereira a Cartago. Pues entonces, cuando usted esté evaluándome, pues tiene que tener presente que me va a evaluar que haya llegado a Pereira. Bueno, a Cartago, estaba en Pereira, llegué a Cartago. Pero resulta que yo dije que iba de Pereira para Cartago y terminé por allá en Armenia. Entonces usted me va a evaluar mal porque es que, ¿cómo así? Usted dijo que iba para Cartago y llegó a Armenia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ah, entonces, nada, fundamental esa vaina. Todos los objetivos deben comenzar, listo, a la hora de escribir con un verbo en infinitivo, o sea, terminado en ar, er, ir. Diseñar, implementar, investigar, analizar. ¿Ves?
Verbos en infinitivo. ¿Cuándo vamos a redactar los objetivos? Entonces, siempre arrancamos por ahí. Entonces, algunos, profe, lo que pasa, yo quiero diseñar, ¿diseñar qué? Diseñar un nuevo producto, no sé qué, una nueva marca. Entonces, diseño de la marca no sé qué. Entonces yo digo, no, así está mal escrito, tiene que ser el verbo en infinitivo. Eso es lo que quiere hacer. Ah, diseñar. Ah, listo, entonces diseñar. Es la palabra con la cual arranco el objetivo. Es la, con la cual, la palabrita con la cual comienzo a redactar el objetivo. Entonces, en infinitivo se ha terminado en ar, er, ir. Planear, implementar, diseñar, analizar, estudiar, fomentar, propiciar, mejorar, contribuir. Hay una serie de verbos que se utilizan para la redacción de objetivos. Los encuentran en internet, una lista de verbos, listado de verbos para redactar objetivos. Ahí le salen cualquier cantidad de listados de verbos, dependiendo del tipo de investigación que se esté trabajando. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando tengan que redactar objetivos. Marco teórico, ya le había dicho ahora, entonces implica las teorías o elementos conceptuales que están relacionados directamente con el tema de investigación. Entonces, si yo voy a hablar, estoy investigando o estoy estudiando la factibilidad de mi empresa de arepas, entonces, pues yo tengo que tener claro y en cuenta que ahí existen unos conceptos teóricos y conceptuales sobre la elaboración de arepas. Entonces, pues yo las voy a considerar acá, porque resulta que dependiendo del proceso que yo tome, entonces eso va a afectar mis costos. Ah, lo que pasa es que yo voy a fabricar, mi arepa es 100% artesanal, mi empresa va a ser 100% artesanal. Entonces, yo mismo voy a sembrar el maíz, y yo mismo voy a cogerlo, y yo mismo voy a molerlo, y yo mismo lo voy a cocinar, y no sé qué. Pero resulta que ese es un modelo, una teoría, pero hay otro que me dice que no, que cómprele directamente ya la harina procesada y haga las arepas con eso. Pero si usted se come una arepa hecha por su abuelita, que se tomó la tarea de pelar el maíz, desgranarlo, molerlo, armar, cocinar el maíz, perdón, molerlo, armar la arepita, dejarla reposar y después colocarla en un fogón de carbón, le va a saber muy diferente a coger la harina pan, echarle agüita, remojarla, amasarla un momentico y colocarla en una sartén. Las arepas tienen un sabor y una textura muy diferente. Entonces, dependiendo de va a tener resultados diferentes. Entonces todo va a ser muy distinto. Es muy diferente cocinar en un horno de gas que en un horno de leña que en un horno de microondas, por ejemplo. El solo hecho de eso cambia o implica cambios en el producto. Entonces, entonces ahí aparece esto. Entonces usted puede encontrarse por allá en la referente histórico que los mayas o los aztecas o yo no sé, o los quimbaya o los taironas usaron el maíz y lo procesaron de cierta manera y que todavía hay personas que lo hacen así, de esa forma. Bueno, usted puede tener las teorías ahí. Al final usted dice por cuál se inclina o por cuál se va a ir y no sé qué. O en la parte conceptual, cómo es el procesamiento del maíz, o inventame pues cualquier cosa ahí. Entonces, uno lo tiene ahí. Pero tienen que ser teorías o conceptos que estén ligados directamente con el proyecto, con el tema de estudio. Yo nada me gano por, sí, lo que pasa es que yo leí por allá que, por ejemplo, para hacer el pan utilizan tales técnicas, pero ¿por qué me va a hablar de hacer el pan? Si es que estamos hablando de arepas. Entonces, ¿para qué pone a hablar de pan? No tiene, pero a pesar de que sean productos complementarios o incluso algunos los tuvieran competencias indirectas o incluso algo más usadas competencias directas a nivel de mercadeo, entonces, pues, eh, ¿para qué me voy a poner a hablar de la teoría de la elaboración de un pan? No, estamos hablando de arepas. Y esa teoría me va a marcar la pauta y me va a dar luces frente a qué voy a necesitar para fabricar mis arepitas. El estado del arte es una revisión histórica. ¿Quién o quiénes han hablado sobre el tema de investigación? ¿Qué han dicho? ¿Qué resultados han obtenido?
Eso es el estado del arte. Entonces, empezar a indagar en el pasado quiénes han abordado la temática, de qué forma lo han hecho y qué conclusiones o resultados han obtenido. Es un punto fundamental de partida, mirar lo que ya se ha hecho. Si es un tema de investigación nuevo, pues lógicamente no se va a encontrar referentes frente al mismo. Depende mucho del ámbito en el que nos estamos moviendo. Entonces, a tener presente. Ejemplo, vuelvo al caso ahora de los enfrentamientos, las confrontaciones entre la policía o el ESMAD y los manifestantes en el marco del paro del año 2021 en Colombia. Referentes históricos de un paro de las dimensiones de este, por allá que en el 79, en el 78, que por allá no sé qué. Listo, pero las condiciones eran diferentes. Por allá no existía el ESMAD. Entonces, ¿cómo hago para contrastar? Bueno. No sé, me voy a inventar cualquier cosa. Digamos que en esa época no existían esas latas de gases lacrimógenos. No habían tanquetas como las de ahora. No había gas pimienta. No voy a decir, me lo estoy inventando. Además que sí lo había y además que sí lo utilizaban. Me lo voy a inventar, voy a decir que no. Entonces, mi referente histórico más cercano entonces va a decir que un paro de magnitudes parecidas a las de ahora se dio en el año 78, 79 en Colombia. Pero resulta, acontece que las condiciones del enfrentamiento, los confrontamientos eran diferentes. Digamos, me lo voy a inventar también, que hace enfrentar a la policía y los manifestantes a palo, con garrotes, o con machetes, pues, no era muy agresivo, con palos, porque todavía no existían los gases, vamos a decir que no existían. Entonces, pues bueno, está el referente, pero para analizar lo que yo quiero me queda muy duro porque yo quiero mirar las repercusiones que está teniendo en el barrio La Arenera las confrontaciones. Entonces ahora tiran gas pimienta, gas lacrimógeno, tiran esa agua en la tanqueta con ciertos productos químicos y no sé qué. Que eso antes no hay, entonces no hay un referente histórico que yo pueda tomar. Profe, acuerde que el año pasado, en el 21 de noviembre, se presentó, en el 2019, el 21 de noviembre, ¿sabes? O después de lo del personaje en Bogotá que le metieron como 50 descargas eléctricas con una pistola y luego murió. Después de la paliza que le metieron, entonces Bogotá empezó a arder y se presentaron confrontamientos entre el ESMA. Bueno, entonces, puedo tomar como referencia a eso. ¿Y qué pasó con los vecinos? ¿Y qué repercusiones sobre la salud se presentaron los personajes que estuvieron involucrados en eso? Bueno, esos son referentes que ya existen, entonces los puedo traer o los puedo citar en ese estado del arte. Una investigación no se comienza en blanco, ojo con eso. Este elemento del proceso investigativo es la base, el marco teórico. Entonces, mirar lo que ya ha pasado y lo que ya se ha estudiado frente al mismo. Por eso es muy raro que arranquemos en blanco. ¿Qué es una temática de investigación nueva? Bueno, entonces ahí sí obligatoriamente arrancamos en blanco. No sé, apareció una enfermedad X completamente diferente a las que conocemos hasta el momento. Bueno. Yo empiezo a buscar, a revisar bibliografía, historia, y no hay nada al respecto. Entonces, ahí sí comenzamos desde cero. Ahí sí comenzamos en blanco. Pero, pues son casos muy excepcionales, ¿no? A partir de este paso es posible elaborar la hipótesis. ¿Listo? Teniendo estas bases o estos referentes, yo ya puedo tener un panorama más amplio, ya sé cuál es la problemática, ya sé cuáles son sus posibles causas y sus posibles consecuencias, ya sé que han investigado o estudiado otras personas respecto a lo mismo, ya tengo un panorama más amplio para escribir la hipótesis. Entonces, la hipótesis siempre es una proposición que trata de resolver o responder una problemática. Entonces, lo que pasa es que yo creo, yo pienso, yo considero en mi hipótesis que si el señor presidente de la República se sienta a hablar con los manifestantes, entonces se va a acabar la problemática. Eso es lo que yo creo, es lo que yo considero, es la hipótesis.
Estoy inventándome aquí cualquier boba con lo que está diciendo ahora. O, sí, las fuerzas militares se apersonan o toman el control de o ejercen el control en la protesta. Bueno, vamos a sacar el ESMAD, pues vamos a dejar solamente a los militares. Miren que choques con la fuerza, con los militares no se han presentado. Todos los disturbios y problemas han sido con el ESMAD. Entonces, podría ser diferente. Entonces ya podríamos combatir la problemática. O yo me voy a inventar un producto que contrarreste los efectos de los gases utilizados en la protesta. Porque es que yo lo que quiero es que las personas de la tercera edad, bueno, los habitantes del sector no sufran por los gases. Entonces, listo, entonces yo me voy a inventar un problema X, un producto X cualquiera que contrarreste esos efectos. O voy a inventar un dispositivo el cual yo instale en las puertas, ventanas, techos o yo no sé qué, y me aísle de todos esos gases o agentes químicos que se liberan en las manifestaciones o protestas. Estoy dando diferentes hipótesis. Entonces yo digo, no, entonces con el desarrollo, bueno, con la utilización de la burbuja antidisturbios, entonces voy a contrarrestar los efectos que puede generar esos disturbios en mi salud, en la salud de los habitantes del sector. Entonces yo me inventé, dizque la burbuja antidisturbios. Entonces cuando van a empezar los enfrentamientos, las personas se meten en esa burbuja y quedan aislados por completo de los efectos de los gases y no sé qué. Me estoy inventando cualquier cosa. Bueno, eso es una solución al problema que me estoy inventando, ¿no? Divagando acá. Es como medio loco acá hablando de protesta y eso. ¿Ves? Yo pude darme cuenta que, es que en Israel, allá en la franja de Gaza, usan los búnkers. Pero no, es que es muy duro tener que construir búnkers para poder librarnos de los efectos del gas. Entonces que en Estados Unidos, después del 11 de septiembre, yo no sé qué. Que en España, yo no sé qué, después de los atentados al metro, el 11M. Entonces, bueno. Bueno, entonces tengo esos referentes, listo. Entonces, ¿y qué pasa si aquí usamos tal cosa? Entonces, miremoslo a ver. Y con eso podemos resolver la problemática. Bueno. Tengo que tener muy claro cuál es la problemática que está abordando. Por acá nos dice que la hipótesis constituye la herramienta metodológica. Su formulación precisa y clara limita el lugar de la ambigüedad. Esta indica aquello en lo que el investigador fija su interés particular y primordial, a la vez que fija la orientación básica del trabajo en términos metodológicos, procedimentales e instrumentales. Yo ya dije por allá, la problemática es la siguiente: consecuencias sobre la salud de los habitantes del sector de La Arenera en el municipio de Cartago en el año 2021 debido a los enfrentamientos que se han presentado entre los manifestantes y el ESMAD a causa de los gases y no sé qué. Ese título lo tengo que depurar, ahí estoy describiendo el problema, ¿no? Ahí tendría que sintetizar eso para escribir un título. Y yo digo eso, yo digo hipótesis, bueno, ya tengo por ahí la problemática, yo digo, bueno, ¿cómo contrarrestar el problema? ¿Cuál? El problema de salud que está generando ahí. Listo. Entonces, me voy a inventar una burbuja antidisturbios o antigases o anti lo que sea. Entonces yo digo, hipótesis. Entonces, la distribución o la comercialización, no, la distribución, vamos a la dotación de burbujas antidisturbios a los habitantes del barrio va a resolver la problemática. Listo. Entonces, listo. Yo ya mi tema o mi investigación va a girar en torno a eso. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que centrarme ya exclusivamente en ver cuántos de los que no han usado la burbuja tienen problemas y qué problemas tienen, y cuántos de los que la usaron ya no tienen problemas. Listo. Ahí ya quedó listo lo que sigue. Quedó listo lo que sigue. Mire que al principio hablé de muchas cosas, pero aquí ya aterricé por completo. Eso lo hago con la hipótesis. Aterrizo ya, definitivamente lo que voy a hacer. Entonces, ahora me tengo que centrar en comprobar eso. Entonces yo digo, el uso de la burbuja reduce en un 99% los efectos de los gases y las consecuencias de salud que traen a las personas del barrio.
Entonces yo tengo que empezar a recolectar información. Entonces, listo, le voy a dar una burbuja a cada habitante del barrio. Y, o bueno, voy a tomar unos conejillos de indias que no les voy a dar burbuja y voy a monitorear su salud cuando hay enfrentamientos. Y a los que la usan, monitorear su salud y mirar los resultados obtenidos. Y después empiezo a comparar. Y listo, ahí ya quedó marcado el camino que sigue. Pero, como lo tenía antes, era un espectro muy amplio, era un panorama muy amplio. Tengo muchas posibles salidas al problema. Otra es reubicarlos. Vamos a hallar toda esa gente para otra parte donde no haya conflicto y listo, se acabó el problema. Pues, son diferentes opciones, son diferentes cosas. Aquí la hipótesis me marca lo que sigue. Entonces, siempre es una proposición. La hipótesis va a ser una proposición. Y la metodología, entonces me dice por acá, tipo de investigación. Les decía la semana pasada, bueno, las otras clases y desde la primera. Cualitativa, si solo me voy a encargar de cualidades. Características de olor, color, sabor, textura, amoroso, rencoroso, bueno, cosas así. Cualidades. Cuantitativa, sí, lo voy a representar con números. Y todo lo puedo representar con números, investigación cuantitativa. O mixta, si voy a trabajar una parte con cualidades y otra con números. Entonces, los tres enfoques o los tres tipos de investigación. Entonces, usted define. Cuando llega aquí a la metodología, usted dice, bueno, para lo que yo voy a hacer, voy a trabajar entonces con variables cualitativas. Voy a dedicar simplemente a mirar cualidades. O resulta que yo voy a hacer mediciones. Entonces, en el ejemplo de la burbuja que me estoy inventando, entonces yo voy a medir físicamente la temperatura de la persona, no sé, el nivel de glóbulos rojos, o estoy inventando cualquier cosa, el nivel de oxígeno en la sangre, el nivel de glóbulos rojos, las pulsaciones o latidos, el número de latidos por segundo. Ahí estoy trabajando con puros números. Entonces, eso es una cuantitativa. Todos mis resultados van a salir o se van a generar a partir de eso. Número de personas muertas o número de personas hospitalizadas o número de personas que salieron ilesas después de haber ingerido el gas o no sé qué. Entonces, eso es un número. Listo, un número. No, también, ahora voy para el otro extremo, para el cualitativo. No, entonces yo quiero mirar. Por ejemplo, si la piel se generó sarpullido, si se presentaron náuseas, vómitos, diarrea, lágrimas, llanto, moquera, resequedad en los labios, bueno, todo ese tipo de cosas son cualidades. Ese es el otro extremo. Entonces la voy a abordar desde esta perspectiva y con eso voy a plantear mis respuestas o mis conclusiones. Entonces es una investigación cualitativa. No, resulta que yo voy a tener en cuenta los dos factores. Por un lado, los latidos o pulsaciones del corazón por segundo. Por otro lado, el número de glóbulos rojos en la sangre, yo no sé qué. Pero también quiero tener en cuenta las cualidades. Entonces, el nivel de, no sé, de resequedad, bueno, podría medir el nivel de resequedad, no, la diarrea, el vómito, todo eso, esos efectos secundarios que produce el gas en la persona. Entonces, estoy involucrando, trabajando con las dos, entonces sería un enfoque o un tipo de investigación mixto. Pues aquí yo defino eso. Y ese tipo de investigación determinará las herramientas que se deben utilizar o que debe utilizar el investigador para desarrollar los objetivos. Entonces, si yo voy a medir el número de pulsos por minuto del corazón, necesito un instrumento. Si yo voy a registrar la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, entonces necesito un instrumento o un mecanismo o un proceso. Entonces, en los objetivos específicos, pues tendremos que marcar o delimitar allá. Entonces, registro del número de pulsaciones por segundo, por minuto de la persona, registro del número de glóbulos rojos en la sangre de la persona en medio de los enfrentamientos, no sé qué más, cosas como eso. Si son cualidades, pues ya tendré que utilizar otro tipo de instrumentos o herramientas para determinar. Entonces, eso marca el proceso del desarrollo de los objetivos. Tenemos
también unas perspectivas o métodos para la investigación. Entonces, primer parcial, cuando ustedes... Ay, se me ha olvidado, Estefanía, subir tu video a la plataforma. Más rato lo hago y les comparto el enlace, ya que me llegó. Entonces, esquina o orilla deductiva, esquina o orilla inductiva o método científico. Entonces, tenemos tres métodos, tres formas de... Unas, deductivo, arrancamos de lo general y llegamos a lo particular. Va relacionado mucho o va muy de la mano con la hermenéutica y con el positivismo, lo que ustedes nos presentaron de exposición. Entonces, deductivo, vamos de lo general a lo particular. Entonces, yo analizo la generalidad y a partir de la generalidad saco particularidades. Ejemplo, yo analizo qué pasa en Cali, por ejemplo, y a partir de lo que está pasando en Cali, entonces yo particularizo Cartago. O, ejemplo, yo analizo en general lo que pasa en Cartago y a partir de lo general que pasa en Cartago, particularizo en el barrio La Arenera. Método deductivo. Arranco de lo general y llego a lo particular. Me quedo en La Arenera, voy a generalizar. Entonces, el 80% de la población del barrio sufre problemas de estomacales, digamos que les dio diarrea, pues, a causa de los gases. Generalizo, particularizo, perdón, esa es la generalidad que obtuve. Particularizo, entonces, si una persona es sometida a directamente exposición con gas pimienta, eso produce diarrea, pero le va a producir diarrea a la persona. Estoy particularizando a partir de una generalidad. Ah, bueno, listo. Generalizo y luego particularizo. Entonces, el 95% de las personas que utilizaron la burbuja no tuvieron o presentaron ningún síntoma. Particularizo. Entonces, el uso de la burbuja es efectivo para contrarrestar los efectos secundarios del gas o de los gases. Entonces, una persona que la utilice no va a tener ninguna consecuencia a causa de los gases. Listo. Es una particularización. A pesar de que los números me dicen que fue el 95, o sea que hubo un 5 que sí tuvo problemas, pero nada. La otra orilla o la otra perspectiva es el método inductivo. A partir de los datos particulares sacamos conclusiones generales. Ejemplo, yo no puedo trabajar, me voy a inventar, con todo el barrio. Ah, es que La Arenera es un barrio muy grande y hay unas partes donde es muy difícil entrar y todos no estaban dispuestos. Ah, listo. Entonces, vamos a trabajar con una cuadra nomás. Trabajemos con una cuadra o con unas cuantas casas. Estoy particularizando. Y a partir de los resultados obtenidos con esas cuantas personas, voy a sacar una conclusión general para todo el barrio. Entonces, esa es la otra panorama o la otra perspectiva, el método inductivo. A lo largo de toda la historia de la humanidad, la ciencia se ha trabajado desde los dos panoramas, desde las dos perspectivas, desde lo general a lo particular o desde lo particular a lo general. Normalmente este deductivo está más relacionado con la hermenéutica y este inductivo más con el positivismo. Luego apareció el método científico. Busca describir las propiedades del objeto de estudio, de este ya hablamos. Observación, registro, hipótesis, experimentación, conclusiones, informe. De este ya hablamos. Método más reciente que lo utiliza tanto la hermenéutica como el positivismo. Cualquiera de los dos hacen uso del mismo. Entonces, métodos. Y por acá tenemos que, para la recolección de la información, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma? Con encuestas, con chat, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través del correo electrónico, encuestas físicas, con cuestionarios que yo mande por correo electrónico o por correo físico. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, eso es eso. Y listo. Con eso, entonces, tenemos ahora sí por completo la descripción de la teoría del método. Para concluir y para finalizar, entonces les voy a compartir un ejemplo.
de ahora 8 días, un ejemplo donde podamos evidenciar esos elementos que están marcados o que están establecidos ahí. Entonces, les voy a compartir un documento, ya se los comparto, donde encontramos elementos de ese corte. Entonces, vamos a ver dónde tengo yo guardado esto. Acá, ¿sí? Documento, por acá está el documento y por acá está. Entonces, les voy a compartir un documento para mirar y analizar los primeros elementos y luego ya en las siguientes clases hablar de lo que corresponde a la normatividad, en este caso la norma APA. Entonces, les voy a compartir el documento que soporta mi trabajo de grado en maestría. Entonces, los voy a presentar acá en la pantalla. Me confirman, por favor, si están viendo un documento en Word. Sí, profe. Señor. Listo. Entonces, vamos a mirar algunos de esos cuestionamientos o generalidades que les marcaba ahí acá dentro de este documento. Uso el mío para no tener que pagar derechos de autor con otros personajes. Entonces, pues nada, dentro del documento pues tengo que seguir la rigurosidad de la norma. Entonces, ustedes acá van a encontrar la aplicación de las normas APA y por lo general las universidades tienen una plantilla o un modelo de documento. Entonces, algunos, por ejemplo, vinculan el logotipo de la universidad, otros solo colocan el mero nombre, ya no más. El título del trabajo que se va a desarrollar, el personaje que lo presenta, la facultad. De eso hablamos la próxima clase, que es la rigurosidad de la norma. A donde quiero llegar, entonces, es a por acá, eso marcamos. Por acá, después del contenido, las figuras. Entonces, la introducción. Entonces, acá hacemos un pequeño abrebocas a la problemática que se va a tratar, a la problemática que se va a abordar. ¿Qué pasa? Pues aquí ya está redactado el documento, revisado, y bueno, ya está muy formalizado el documento. Pero pues uno arranca al principio planteando una descripción general del problema y luego viene y describe todo esto ya con palabras mucho más formales, decirlo así. Al principio usted va registrando, pero ya después pule, después va puliendo. Entonces, yo aquí arranco, por ejemplo, hablando de la problemática que voy a trabajar en este proyecto. Entonces, desde mi experiencia, desde mi labor, desde mi formación, entonces yo encuentro una problemática que es muy común en la mayoría de los estudiantes. Y es el problema del lenguaje algebraico. Y específicamente la aplicación de ese lenguaje algebraico en el planteamiento y la solución de ecuaciones. El espectro es muy amplio, porque yo tengo muchos tipos de ecuaciones. Entonces, yo me voy a centrar, aquí ya después de un largo trabajo de decantación o de delimitación, me quedé y me centré exclusivamente en la ecuación lineal. Tanto en el colegio, este lo hice en el colegio, pero en la universidad yo lo encuentro, y se lo he manifestado a ustedes en las diferentes asignaturas matemáticas que hemos visto. Es más, en la que vimos esta mañana, se los digo. El gran dilema es pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático. Y para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático necesito el álgebra, el lenguaje algebraico. Necesito poder escribir ecuaciones que representen la realidad por medio de números y letras. ¿Ves? Ese es un problema muy amplio. Y yo lo encuentro. Y se los digo, con los estudiantes del colegio está y es muy latente. Pero con ustedes, los estudiantes universitarios, también. Que en algunos casos es más fuerte que en otros, y hay otros que tienen ya la facilidad, o bueno, están más relacionados con eso, entonces no se nota tanto eso, pero en muchos estudiantes un problema básico y fundamental es ese, transformar o convertir el lenguaje natural al lenguaje algebraico. Pero como este es un tema muy amplio de investigación, entonces yo me voy a limitar exclusivamente a trabajarlo desde el punto de vista ecuación lineal, y a partir de ahí generar algún desarrollo para contribuir a esa problemática. Miren que la problemática es mucho más grande, pero yo aquí la estoy limitando solamente a la ecuación lineal. Entonces yo estoy diciendo aquí la ecuación lineal, al principio yo no tenía ecuación lineal, yo simplemente tenía los problemas de álgebra o el lenguaje algebraico, que era mucho más amplio, pero después lo fui decantando.
Es la ecuación lineal como herramienta para resolver problemas con los cuales se enfrentan constantemente las personas en su cotidianidad. Es uno de los temas de matemáticas de uso más frecuente y versátil. Entonces aquí estoy citando algunos autores, entonces dice que según lo evidencia Glaser en su documento del 2008, página 50, el buen uso y aplicación de este instrumento permite dar solución de una manera simple y sencilla a una gran cantidad de situaciones de la vida diaria que involucran cálculos matemáticos básicos. Desde el punto de vista académico, la ecuación lineal es fundamental para el estudiante, ya que le permite introducirse en el mundo del álgebra y es la primera aplicación real de este campo. Ojo, cuando hablamos de ecuaciones, estamos viendo ya la aplicación real de las matemáticas en la resolución de problemas, porque hasta antes de las ecuaciones, estoy hablando de transición a séptimo, usted se encargó de estudiar las operaciones, de sumar, de restar, de multiplicar, de dividir, de sacar potencias, de sacar raíces, de mirar cuáles eran las propiedades, la ley de los signos, todo eso. Eso fue lo que usted se ocupó en esos primeros años. Pero cuando ya llegó a ecuaciones, ahora sí, vamos a utilizar todo eso que era matemáticas para resolver problemas. Entonces, es lo que estoy planteando acá. Entonces, aquí digo, hasta grado séptimo se desarrollan procesos metamétricos relacionados con la aritmética. Pero a partir del grado octavo el panorama cambia, con la inmersión por completo del alumno en el álgebra. Y este cambio, por lo general, para muchos de los estudiantes, no resulta fácil. Entonces, ahí estoy describiendo mi problema. El origen de la ecuación lineal, acá ya la voy soportando un poquitico con algo de historia. Entonces, acá un poco de historia del estudio de lo que me voy a centrar, de la ecuación lineal y no sé qué más. Entonces, este es un pequeño abrebocas. El objetivo fundamental de este trabajo es facilitar el aprendizaje de la ecuación lineal para los estudiantes de mi colegio a través de una unidad didáctica. Yo me la invento, la aplico y miramos si sí sirve o no sirve. Se busca propiciar la construcción de bases sólidas y fuertes por parte de los estudiantes para este tema en particular, que les permita resolver problemas de su entorno y que además les repercutan positivamente en resultados obtenidos en las pruebas de estado. Entonces, ¿cómo surge o cómo nace la idea de mi proyecto? ¿Listo? Cada año se aplican las pruebas de estado y cada año llegan los resultados por colegio. Entonces, uno de los indicadores o de los medidores para el trabajo de los docentes, supuestamente, o de las instituciones educativas, son los resultados de las pruebas saber o las pruebas psíquicas. Entonces, siempre después de que llegan los resultados hay una reunión obligada. Los profesores de cada área se sientan a analizar los resultados obtenidos en las pruebas. Los resultados que entrega el ICFES hoy en día son más detallados y me dicen en qué están bien mis estudiantes y en qué están mal de los temas que se evaluaron. Entonces, basados en esa información, empezamos a generar planes de corrección o aportes positivos para que se solucione esa problemática. Entonces, miren, de mi contexto laboral, yo estoy sacando un problema que encuentro. ¿Cuál es el problema que encontré? Que en álgebra o en los elementos de álgebra, los estudiantes presentan muchos problemas. Y entro a mirar más a fondo por qué, y es porque los muchachos no tienen muy claro eso del lenguaje algebraico. Ah, listo. Entonces, a partir de ahí comienza mi planteamiento, mi proyecto de investigación. ¿De dónde salió? De mi ámbito laboral. Entonces, listo. Entonces, de ahí arranco y de ahí comienzo. Y a medida que fui metiéndome en el cuento, pues la fui puliendo y la fui delimitando. Entonces, tengo ecuación cuadrática, tengo ecuación no sé qué, tengo ecuación polinómica, racional, no sé qué. No, me voy a centrar en la más fácil, en la primera que los estudiantes ven. Si ellos entienden esa, es más probable que de ahí para adelante no se van a enredar tanto. Pero si en la primera quedan mal, de ahí para arriba van a seguir mal. Entonces, por eso me centré en la ecuación lineal, que fue la primera que nosotros vimos por las matemáticas 1 y después en matemáticas 2 con función lineal, para que se acuerden. Entonces, nada, yo dije, voy a hacer una intervención pedagógica con un grupo. Y acá estoy diciendo cuántos grupos y no sé qué, y algunos resultados obtenidos. Esa introducción, pues, es la descripción general. Entonces, luego viene, ahora sí, descripción del problema. Entonces, ¿cuál es la problemática? Entonces, lo que les decía, los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas a nivel interno, o sea, a nivel país, y en las pruebas PISA, no PISA,
a nivel internacional demuestran que Colombia o el estudiante colombiano tiene problemas con ese tema específicamente de la matemática. Entonces yo voy a abordar esa problemática. Entonces acá decimos que algunos comentarios de mis estudiantes: profe, ¿y eso para qué me sirve? Profe, ¿yo para qué puedo utilizar eso? ¿Yo para qué estudio eso? Entonces se denota marcadamente el desinterés por el aprendizaje de estos temas. ¿Por qué? Porque no encuentran una coherencia. Por eso yo les hago mucho énfasis a ustedes lo que les decía esta mañana. ¿Para qué vimos esas operaciones con matrices? Si yo las dejo ahí, ustedes dicen: ah, bueno, tan chévere, aprendí algo nuevo de Excel. Ni siquiera dicen algo nuevo de matemáticas, sino algo nuevo de Excel. Pero termino la clase diciendo: vamos a aplicar eso que aprendimos en la resolución de problemas. Ah, listo, entonces ahora sí entiendo, o ahora sí comprendo para qué me sirve eso en la vida. Si yo no lo comprendo, pues ¿para qué lo voy a estudiar? ¿Para qué lo voy a asimilar? Pero si yo ya sé que eso me va a servir para algo y que me va a resolver problemas, entonces lo voy a usar. Ah, listo, entonces ahora sí. Y entonces ese desinterés va a comenzar a bajar. Y entonces ustedes van a estar más interesados en el fondo. Entonces acá pues planteo eso, básicamente eso es lo que planteo. Acá escribo una pregunta, la pregunta, como les dije, la escribí después de haber planteado mi hipótesis. Entonces, es la hipótesis escrita en forma interrogativa, en forma de pregunta. Acá tengo una justificación, un por qué es importante, por qué es básico y fundamental abordar esta temática. Entonces, a resolver esta problemática. Entonces, acá doy desde lo histórico, porque ya había hecho el estudio un poco teórico, y digo entonces que Galileo Galilei nos dice que la matemática es el lenguaje con que Dios escribió el universo, con el cual está escrito el universo, y su enseñanza es casi que obligatoria y fundamental en todas partes del mundo, a nivel básico y superior. También es bien conocido por todos que en nuestro entorno existe gran apatía y desinterés por la matemática, y bueno, y otras cosas acá, donde yo estoy justificando, y yo necesito mostrar resultados. ¿Por qué? Porque a mí me están midiendo con los resultados que sacan mis estudiantes en las pruebas ICFES. La institución me la está midiendo con eso. Entonces, por eso yo necesito mejorar, porque hay una problemática, me está yendo mal, entonces yo tengo que mejorar. Pero acá utilizo diferentes elementos para justificar eso. Ahí queda la descripción de la problemática, la justificación, y vienen los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Vea, un objetivo genera una tarea. Entonces, yo aquí digo, yo voy a diseñar, eso es lo que yo le voy a presentar a la universidad como trabajo de grado. Diseñar e implementar. Pues la voy a diseñar y la voy a ejecutar. O sea, que yo tengo que ir al aula de clase con mis estudiantes y desarrollar las actividades. Si yo solamente hubiera puesto diseñar, entonces yo hago el diseño de la unidad y la entrego y ya. Pero yo aquí mismo me puse las tareas, diseñar e implementar, o sea, que la voy a construir, yo la diseño y luego voy al aula de clase y la implemento. Una unidad didáctica para facilitar el aprendizaje de la ecuación lineal en estudiantes de grado octavo. ¿Por qué? Porque allá es donde uno empieza a ver eso. Yo pude haberlo hecho con noveno, décimo y 11, pero ¿para qué me va a matar la vida con un montón de gente? No, voy a intervenir los que apenas van a meterse en el cuento. ¿Dónde? En la institución educativa Arturo Gómez Jaramillo. ¿De dónde? Del municipio de Alcalá Valle, que es donde yo trabajo. Y listo. Entonces, ahí tengo la meta. ¿Cuál es la meta grande? Diseñar e implementar la unidad. ¿Listo? Diseñar e implementar la unidad. Ahora me voy con unos objetivos específicos, unas tareas puntuales. Primer tarea puntual. Tengo yo solito que sentarme a diseñar la unidad. Entonces, primera tarea, diseñar la unidad. Segunda tarea, yo en mi planteamiento estoy diciendo que mi unidad va a contener actividades que se relacionan con el contexto del estudiante para despertar el interés. Entonces, yo dentro de la unidad voy a incluir actividades que sean cotidianas para mi estudiante. Entonces, por ejemplo, yo una actividad que planteo, entonces, muchachos, ustedes, la mayoría de ustedes trabajan, digo yo a mis estudiantes. La mayoría de mis estudiantes, en ese momento, cuando estaba haciendo ese trabajo, trabajaban las tardes. Salían del colegio, almorzaban y se iban para el cafetal. Se iban a recolectar café.
Entonces yo les decía, bueno, miren algo tan simple donde ustedes pueden relacionar la ecuación lineal. Les preguntaba, ¿ustedes cuántos kilos de café recogen en un día? Profe, en promedio recogemos 20, 25 kilos, listo. ¿Y a cómo les pagan el kilo de café recolectado? Profe, nos lo pagan a 600 o nos lo pagan a 700. Listo. Pregunta, ¿cuánta plata reciben en la semana? Si digamos que todos los días recogieron la misma cantidad de café. Ah, entonces empiezan a sumar, a restar a ellos. Listo, ahora escríbame eso con una fórmula matemática donde yo diga cuántos kilos en la semana y a cómo lo pagan. Y listo. Ah, entonces ahí ya, bueno. Entonces ahí estoy vinculando ecuaciones, estoy vinculando álgebra en actividades cotidianas de ellos. Ah, porque ellos hacen las cuentas, ellos la tienen clara. Ellos dicen, profe, el lunes me dicen, va, profe, el sábado yo me voy a ir para el pueblo y voy a invitar a mi novia, necesito tanta plata. Entonces, ellos mentalmente dicen, listo, entonces yo tengo que recoger esta semana tantos kilos de café para ganarme esa plata. Y entonces, si necesito recoger tantos kilos de café, diariamente me tengo que hacer tanto. Y eso lo hacen mentalmente y ellos lo saben hacer. Eso es cotidiano para ellos. Ahora, ¿yo qué hago? Yo cojo esa cotidianidad de ellos y la llevo a las ecuaciones y se la escribo en forma de una fórmula matemática. Entonces ellos ya van a ver más cercanía y dicen, ah, mira, si yo también lo puedo sacar más fácil. Y listo, por ponerle simplemente un ejemplo. Tercera tarea, necesito articular la ecuación lineal con otras asignaturas, porque en mi planteamiento, lo que yo siempre les digo a mis estudiantes matemáticos, usted después se va para contabilidad y yo aquí le hablo de X, Y, Z. Y cuando llega el profesor de contabilidad y le habla de U, de utilidad, I, de ingresos y C de costos, usted se enreda. Y es lo mismo. Haga de cuenta que está trabajando con X, con Y y con Z. Es que en matemáticas trabajamos esas letras, pero en contabilidad usamos la U o en financiera usamos la U para las utilidades, la I para los ingresos y la C para los costos. Entonces dicen, profe, pero es que nosotros no hemos visto eso, nosotros no sabemos cómo es eso. ¿Cómo que no? Si ya vio matemáticas. Sí, pero es que el profesor me enseñó a sumar con naranjas y usted ahora me lo está haciendo con manzanas. Entonces, ¿qué? No, nada, son lo mismo. Entonces, también tenía que romper ese tabú que tienen los estudiantes frente a eso. Entonces, por eso otra tarea era plantear problemas o actividades que relacionen diferentes asignaturas: física, química, biología, sociales, con ecuaciones. Y por último, involucrar herramientas tecnológicas computacionales para el desarrollo de las actividades. Entonces, otro de los elementos que tengo que potenciar ahora es que los muchachos tienen celular, tienen tableta, entonces podemos generar herramientas o utilizar herramientas que les permita o les faciliten a ellos la adquisición del conocimiento. Entonces, todas estas 4 tareas más pequeñas apuntan a este objetivo general. ¿Por qué? Porque dentro de la tarea general, pues yo planteo diseñar, listo, eso es una pequeña tarea puntual, el diseño de la unidad. Pero también en la descripción yo digo, dentro de esa implementación yo quiero usar actividades que sean cotidianas para ellos y que sean de diferentes áreas, no solamente matemáticas, que involucre la física, que involucre la química, que involucre la biología, que involucre las ciencias sociales. Y también quiero usar herramientas tecnológicas, que es el boom de ellos. Yo necesito perder el desinterés. Entonces, si yo lo pongo a jugar en un celular, él va a estar más motivado. Si lo pongo a jugar en una tableta, él va a estar más motivado. Entonces, esas son las tareas básicas para poder lograr el logro general. Y luego viene lo que les decía, el marco referencial. Entonces, el estudio histórico de cómo se ha abordado la ecuación lineal por ciertas culturas, ciertos personajes. Entonces aparece ahí toda una carreta. Luego, los elementos conceptuales, qué es la ecuación lineal, qué es la ecuación lineal. La parte normativa, entonces les decía, ahora en el marco referencial aparece la parte normativa. Entonces yo me tengo que limitar a lo que dice el Ministerio de Educación y lo que dice la Ley General de Educación en Colombia. Entonces acá yo hago la referencia de eso. Entonces, ¿cómo ve o cómo está contemplada la ecuación lineal en grado octavo según la norma?
Entonces aparecen los famosos DBA, en la Ley General de Educación, los estándares de competencia, los lineamientos y no sé qué. Es todo lo que aparece aquí vinculado desde el punto de vista normativo. Entonces, el marco normativo. Luego viene la parte conceptual de qué es una unidad didáctica, porque es lo que yo voy a hacer. Entonces yo explico qué es una unidad didáctica, cuáles son los elementos que la conforman y todo eso, y cómo se construye. Entonces eso es parte del marco conceptual. Unos antecedentes, entonces vamos a tener unos referentes socioculturales de mis estudiantes, de mi institución, de lo que han hecho otros profesores en la institución con esos muchachos y no sé qué más, para tener un contexto. Igual los resultados que se han obtenido en los últimos años en las pruebas saber, entonces aparecen ahí, que son el sustento pues del trabajo. Y luego viene la propuesta, entonces acá viene la parte metodológica. Entonces acá yo digo qué es lo que quiero hacer, cómo lo pienso hacer, cómo lo voy a hacer, colocamos un presupuesto, programamos un cronograma, qué tipo de investigación voy a utilizar, cómo voy a recolectar la información, qué tipos de instrumentos voy a usar, qué tiempos voy a utilizar, cómo voy a distribuir las clases y todo eso que hace parte del diseño metodológico, de la metodología. Entonces ahí digo que voy a trabajar con variables cualitativas o cuantitativas y por qué, cómo recopilo la información. Y luego vienen los resultados, los desarrollos de las actividades y los resultados obtenidos. Entonces, algunas imágenes capturadas con mis muchachos, en los trabajos que estaban haciendo, en las actividades que se resolvieron y luego vienen los resultados. Entonces empiezan o comenzamos a mostrar tablas y gráficas que evidencian los resultados obtenidos. Por último, entonces, después de tener todos esos resultados, venimos a la parte de las conclusiones. Entonces, estos son los resultados, listo acá. Conclusiones y recomendaciones. Entonces, acá, ¿qué resultados obtuvimos? De lo que planteábamos inicialmente, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer, qué características encontré en el desarrollo del trabajo, aspectos positivos y negativos. Y después planteo una serie de recomendaciones para si otro profesor más adelante quiere continuar con el trabajo o si yo más adelante quiero continuar con el trabajo, pues tenga acá un panorama de cómo seguirle el hilo o por dónde podría seguir. Y por último aparecen los anexos, un montón de elementos acá. Y al final tengo la bibliografía. Entonces acá les estoy mostrando la bibliografía. Entonces, todo el documento. Con las estructuras donde se identifica o se plantea claramente lo que les estoy mostrando en la explicación del día de hoy. Entonces, esa a grandes rasgos es la construcción o el diseño, pues, desde el punto de vista método de un trabajo de investigación. Tengamos en cuenta todos los elementos y las características de ellos para no morir en el intento, para no quedar en el camino lleno de espinas, para que esto se vuelva agradable. Como esto es lo mío, como esto que yo les estoy mostrando acá es lo que yo hago cotidianamente, para mí no era ningún trabajo poner una actividad a unos muchachos, tomarles una foto, calificarles un examen, porque es que eso es mi cotidianidad. Entonces, pues yo tengo el placer y el gusto de eso, entonces yo lo disfruto, pues por decirlo así. Entonces, para mí no era un dolor de cabeza tener que calificar un examen, por ejemplo, porque es que eso hace parte de mi rutina. ¿Por qué? Porque yo escogí un tema de trabajo directamente relacionado, un tema de investigación, perdón, directamente relacionado con mi trabajo. Entonces, es mi cotidianidad, es lo que yo hago. Pues para mí no iba a ser difícil o tortuoso hacerlo. Si yo no tuviera nada que ver con este cuento, pues hubiera sido muy difícil. Si yo no tuviera, por ejemplo, la chispa pues de pararme frente a un grupo y manejar un grupo de estudiantes, yo estuviera por ahí apenas saliendo de la universidad y todavía no tuviera la destreza o la habilidad de manejar un grupo, pues seguro que los muchachos me paran en la cabeza. Estoy hablando de adolescentes de octavo, 13, 14, 15 años. Esos chinos quieren hacer de todo menos estudiar. Entonces, seguro que hubiera sido un dolor de cabeza para mí llegar con un examen o llegar con una actividad donde un grupo de estudiantes, si yo no tuviera las capacidades o las habilidades para hacerlo. Si eso no fuera lo mío, pues. Pero pues como es donde yo me muevo, entonces para mí no hubo ningún inconveniente en hacerlo. Entonces, a eso me refiero, pues cuando en la investigación tiene que estar muy relacionada por los intereses o directamente relacionada con los intereses del investigador.
lo cual hablábamos anteriormente. Y listo, con esto cerramos entonces la parte de método. Próxima semana o próximas tutorías que nos vienen, nos vamos a hablar de dos tutorías, la número 6 y la número 7, que son las dos que vienen. Vamos a hablar de la rigurosidad de la norma, vamos a hablar de normas APA. Y la última va a ser un trabajo práctico, aplicando eso, construyendo una especie de esqueleto, usted planteando un esbozo de, sin tener que profundizar, pues, o colocar grandes cantidades de carretas sobre una idea de trabajo de investigación. Una locura cualquiera como la que yo me está inventando hoy o la que me he inventado todos estos días. Próxima semana no tenemos evaluación, yo en el segundo parcial no, voy a tomar la nota de la evaluación final con un ejercicio práctico. Entonces vamos a hacer como el esqueleto, como la estructura básica de un trabajo de investigación. Usted inventa ahí cualquier cosa de investigación sin tener que profundizar. No lo vamos a hacer, ojo, no vamos a hacer una investigación. Vamos a armar el esqueleto en el documento, ustedes aplicando normas APA y todo eso, bien aplicadas. Y que ese esqueleto les quede a ustedes como referencia para más adelante, cuando tengan que hacer un trabajo, ahora sí, de investigación en alguna de las asignaturas, lo puedan utilizar y les sirva de esquema básico y fundamental para arrancar. Entonces, las próximas dos tutorías me voy a dedicar a la construcción, a la explicación de eso, partiendo de la norma internacional APA. Y con eso ya es el último taller que vemos de esta asignatura, que es el de la elaboración del informe de documentos. Y con eso quedamos listos ya para que ustedes puedan ahora sí sentarse a desarrollar un proyecto de investigación desde cero. Ya tienen las bases. Entonces ya saben cómo empezar, por dónde arrancar y qué tienen que hacer. Entonces cuando vean otra asignatura de proyectos, ya no van a llegar en blanco, ya no van a llegar nulos. Ya me pasé 5 minutos, qué pena con ustedes, me les comí el tiempo, pero a veces ni me alcanza. Muchachos, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que tengan un excelente fin de semana, que se sigan recuperando de sus dolencias y enfermedades. Y pues nada, se cuidan mucho. Que tengan buen fin de semana y hasta la próxima. Listo, hasta luego, pues. Muchas gracias. Chao, Estefan. Chao.